Me llamo Alicia Ramírez. Tengo 67 años. La luz del atardecer en Mérida caía como miel a través de los ventanales del restaurante en la calle Morelos, suavizando cada borde, incluso los más afilados que se escondían en las sonrisas. La sala brillaba con risas fáciles, cubiertos relucientes y el murmullo suave de un trío de jazz cerca de la barra. Estábamos allí por Rafael, mi esposo, nuestro hombre del año, como lo seguía llamando su socio, celebrando otro hito en una carrera construida con carisma y confianza. Su risa llenaba el espacio como una firma que nunca dejaba de escribir. Me senté a su lado, con las manos cruzadas en el regazo, mi sonrisa precisa y medida. Después de 40 años en contabilidad, había dominado el arte de la precisión en el papel y en la vida. El mesero rellenó mi copa de vino. Debe estar orgullosa, señora Ramírez, dijo una mujer al otro lado de la mesa, con los ojos brillando de admiración. Lo estoy, respondí, aunque las palabras sonaron vacías. El orgullo se había transformado hace tiempo en algo más callado, algo que observaba en lugar de participar. Rafael comenzó a contar una historia que yo había oído 1000 veces, la de su primer contrato, esa en la que se pintaba como un hombre que se hizo solo. Los hombres rieron, las mujeres sonrieron. Yo observé sus gestos, los pequeños ademanes teatrales que lo hacían irresistible en público e inalcanzable en privado. Tomé mi vaso de agua, atrapando mi reflejo en la superficie pulida de un plato de plata. Un rostro ensayado me devolvió la mirada sereno, elegante, invisible. Ese era el truco. Después de todo, en ciertos círculos, el silencio se parece mucho a la gracia. Cuando llegó el postre, un flan bañado en caramelo, el favorito de Rafael, dejé mi servilleta en la mesa y me levanté. Nadie lo notó. Estaban en medio de risas, brindis y actuaciones. El pasillo más allá del comedor era fresco, con mármol bajo los pies. La música desvaneciéndose detrás de mí. Mis tacones resonaban suavemente mientras me acercaba a la puerta de espejos del baño. Desde dentro llegó un murmullo de voces familiares, descuidadas y demasiado honestas. Me detuve, con la mano en el marco de la puerta. Algo en su tono hizo que el aire se sintiera más frío. Luego di un paso más cerca, sin saber que en el próximo suspiro, todo lo que creía saber sobre mi vida comenzaría a desmoronarse. El pasillo se estrechaba hacia el suave resplandor del baño de damas, con mostradores de mármol brillando bajo una luz cálida. Recuerdo haber pensado lo tranquilo que era comparado con el bullicio del comedor. Casi sagrado, empujé la puerta y me quedé helada al escuchar voces. 2 mujeres estaban junto al espejo, sus risas flotando contra las paredes de azulejos. Las reconocí antes de recordar sus nombres: Leonor y Carmen, esposas de los socios de Rafael. Sus perlas y perfumes entraban a una habitación antes que ellas, y sus conversaciones solían detenerse cuando yo llegaba. Esta vez no las interrumpí. Entré silenciosamente al cubículo más lejano, cerrando la puerta sin hacer ruido. Se veía hermosa esta noche, dijo Leonor, con un tono dulce pero punzante. Pobrecita, respondió Carmen, con palabras suaves, casi compasivas. Ni siquiera sabe que él presentará los papeles la próxima semana. Sentí mi respiración detenerse, pequeña y apretada en mi pecho. Rafael le dijo a Luis que será justo después de que se liquide el bono navideño. Inteligente, de verdad. Mantenerlo fuera de los libros de la empresa. Mi mano se presionó contra el metal frío de la puerta del cubículo. ¿Y la otra mujer?, preguntó Carmen, bajando la voz. Una consultora de México, más joven, bonita de esa manera que cansa. Lleva viéndola desde el verano. Ya hay una cuenta aparte, con más de 70,000 pesos, según los recibos que vi en los reportes de gastos de la empresa. Una servilleta de papel crujió. Un labial se cerró con un clic. Una de ellas soltó una risa rápida y quebradiza, y luego la puerta se abrió, sus tacones resonando de regreso hacia el brillo de la celebración.
Cuando el silencio volvió, ya no se sentía como calma. Era como el eco de algo rompiéndose. Me quedé allí un largo momento, escuchando el leve zumbido del restaurante a través de las paredes. Como suena un latido bajo el agua, miré mis manos. Estaban firmes. Deseé que temblaran, aunque fuera una vez, pero no lo hicieron. Años de números, de cuadrar cuentas, les habían enseñado a mantenerse tranquilas cuando el mundo se inclinaba. Cuando finalmente salí, mi reflejo me esperaba en el espejo familiar, pero más extraño, de alguna manera más viejo. Me alisé el cabello, retoqué mi labial y caminé de regreso hacia las risas, cargando una verdad que no había pedido pero que nunca dejaría de lado. Esa noche, Mérida yacía silenciosa más allá de las ventanas, los árboles de ramón cargados de musgo que apenas se movían en el aire húmedo. Me senté en mi viejo escritorio de caoba, el que traje de mi primera oficina antes de jubilarme, su superficie aún marcada por años de cálculos. La luz de la lámpara volvía los papeles junto a mí de un ámbar suave. No había planeado abrir el cajón donde guardaba los estados de cuenta, pero mi mano fue allí, de todos modos, memoria muscular, instinto, tal vez algo más profundo. Los extendí sobre el escritorio, las columnas ordenadas de números mirándome como testigos. Rafael siempre manejó las inversiones grandes, pero yo llevaba las cuentas diarias, servicios, tarjetas de crédito, gastos del hogar. Los números no se esconden bien si sabes dónde mirar. Seguí las irregularidades con la yema del dedo, un cargo de hotel en una cuenta corporativa en México, etiquetado como atención al cliente. 2 transferencias a una cuenta de consultoría recién descubierta. Y retiros constantes los viernes. En otra vida, podría haberlos ignorado. Elegido la comodidad sobre la confrontación. Pero la voz que escuché en ese baño había eliminado el lujo de la duda. Cada cifra era una pieza de verdad que él no quería que viera. Saqué mi calculadora del cajón, un objeto pequeño y pesado que usé desde mi primer trabajo, y comencé a alinear fechas, cruzándolas con los viajes de negocios de Rafael. El patrón emergió con la precisión de un libro mayor bien llevado. México en julio, Guadalajara en agosto, la consultora encajando perfectamente entre líneas de gastos y reuniones nocturnas. El aire en la habitación se volvió denso. Me recosté, con las manos cruzadas, los ojos cerrados por un momento. El dolor no llegó en oleadas, se asentó como polvo. Lo que surgió en cambio fue enfoque frío, claro, familiar. Cuando finalmente me levanté, reuní los estados de cuenta en una sola pila y los guardé en una carpeta etiquetada simplemente revisión. La contadora en mí no había desaparecido después de todo. Solo estaba esperando una razón para despertar. Los días siguientes transcurrieron con una calma inquietante, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Mérida en invierno tiene una quietud extraña, el aire húmedo, el río lento, las ceibas fuera de temporada pero aún perfumadas. Esa calma me venía bien, facilitaba desaparecer a plena vista. Empecé con algo sencillo, una nueva cuenta, abierta bajo mi nombre de soltera, Alicia Fernández. El joven banquero ni siquiera parpadeó cuando le dije que era para un proyecto personal. Deposité una cantidad modesta, suficiente para empezar una pequeña sombra de independencia. Cada mes, un poco más, llegaba allí cheques de consultoría, reembolsos, incluso la pequeña pensión que Rafael había olvidado que existía a mi nombre. Luego vinieron los abogados. Mérida tiene su cuota de nombres caros, gente que sabe cómo hacer que un escándalo parezca papeleo. Programé consultas con los 3 mejores, una tras otra, cuidando de no dejar rastro que los conectara. No los contraté, todavía no, pero al reunirme con cada uno, me aseguré de que Rafael no pudiera hacerlo. Era un viejo truco de contadora crear un conflicto de intereses antes de que estalle la tormenta. Por las noches, cuando él trabajaba hasta tarde o decía tener cenas de negocios, me quedaba en el escritorio. Registraba cada recibo, cada cargo, cada retiro en efectivo.
Una investigadora privada, una mujer llamada Isabel Torres, discreta y eficiente para la primavera, me había proporcionado fotos que confirmaban reuniones inusuales y gastos de la empresa relacionados con la consultora. Suficiente para actuar, no para suponer. La evidencia era aburrida en su previsibilidad, pero no necesitaba drama, necesitaba pruebas. Hubo noches en que el cansancio pesaba contra mis costillas. Despertaba a las 2 o 3 de la mañana. El aire denso y quieto, el espacio a mi lado vacío. Mis manos temblaron una vez al verificar el saldo de esa cuenta secreta, la que sus amigos habían mencionado, pero las estabilicé, como lo había hecho durante auditorías, muertes, cada pérdida que exigía calma en lugar de lágrimas. 6 meses de silencio te enseñan paciencia, afilan el borde del dolor hasta que corta limpio. Para el verano tenía todo lo que necesitaba ordenado en carpetas etiquetadas, listo para un día que aún no llegaba. La espera se convirtió en su propia disciplina, y la disciplina, más que el enojo, fue lo que me mantuvo en pie. La mañana llegó sin ceremonias. El cielo sobre Mérida era del color del estaño, de esos que prometen lluvia pero nunca la traen. Preparé una sola taza de café y me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Rafael y yo compartimos innumerables desayunos que se volvieron rutina. Su silla permaneció vacía, como lo había estado la mayoría de las mañanas últimamente. A las 9 en punto, puse el primer sobre en la bolsa del mensajero, el dirigido al juzgado de Mérida. Dentro estaban los papeles de divorcio, ya firmados y notariados el viernes anterior. Había ensayado los pasos tantas veces que ahora, en movimiento, se sentían sin esfuerzo. El segundo sobre fue a las oficinas centrales de la empresa de Rafael, en el Paseo de Montejo. Ese contenía el informe de cumplimiento, un regalo de contadora a la verdad. Cada gasto no autorizado, cada viaje disfrazado de negocios, cada cargo personal en la cuenta corporativa, documentado con precisión, un pequeño acto de equilibrio. En realidad, había pasado mi carrera asegurándome de que los números coincidieran con la realidad. Ahora hacía lo mismo con mi vida. Antes de salir de casa, hice una última llamada al gerente del banco que conocía desde hace años. Mi voz fue firme al confirmar la solicitud, congelar las cuentas conjuntas hasta nuevo aviso. Por razones de seguridad, dije, y no era mentira. Para el mediodía, los papeles estaban presentados, los informes enviados y las cuentas bloqueadas. El mundo no cambió. No hubo truenos, ni revelaciones, solo el suave clic de una puerta cerrándose detrás de mí al salir. Las bugambilias florecían a lo largo del camino frontal, destellos rosados contra la luz gris. Respiré hondo, ajusté mi abrigo y comencé a caminar por la calle hacia un futuro que, por primera vez en meses, sentía completamente mío. El restaurante estaba cálido esa noche, lleno de tintineos de copas y el murmullo de la celebración. Rafael había elegido el restaurante Hacienda Tella, uno de los lugares más elegantes de Mérida, donde la luz de las velas suavizaba todo, incluso el engaño. La mesa estaba llena de rostros conocidos, sus socios, su hermano, sus esposas, todos felicitándolo por el nuevo contrato que supuestamente cambiaría el futuro de su empresa. Llevaba un vestido de seda azul marino, del mismo color que la tinta con la que firmé mi nombre esa mañana. Para cualquiera que mirara, debía parecer la esposa perfecta del sur Serena, atenta, sonriendo en los momentos justos. Cuando Rafael levantó su copa, el salón lo siguió, un coro de risas pulidas resonando por el lugar. Igualé su sonrisa, sabiendo que esta sería la última vez que necesitaría hacerlo. La cena siguió su ritmo ensayado: ostiones, filete, un postre que brillaba con azúcar y fingimiento. Luego, mientras el mesero recogía los platos, metí la mano en mi bolso. «Tengo algo para ti, Rafael», dije, con un tono suave pero que cruzó la mesa. Se volvió hacia mí, curioso. Para mí asentí y deslicé un sobre rojo sobre el mantel. «Una pequeña sorpresa. Te la has ganado». Lo abrió sin dudar.
esperando tal vez una tarjeta, quizá una nota de cariño. Su sonrisa vaciló en la primera página. Sus ojos recorrieron el estado de cuenta que había preparado cuidadosamente, entradas y reembolsos de la cuenta corporativa, sumando casi 60,000 pesos. El color se le fue del rostro. Pasó a la siguiente hoja capturas de mensajes entre él y Daniela, la consultora de marketing a la que asesoraba demasiado de cerca. Nada explícito, pero suficiente para delatar intimidad en los espacios entre palabras. No puedo esperar a que no tengamos que escondernos. Solo unas semanas más. Ella nunca lo verá venir. Levantó la vista, el pánico asomando bajo su compostura. Alicia, ¿de dónde sacaste? Hay más, dije con calma. Sigue leyendo. Lo siguiente fue un borrador de renuncia al consejo de la empresa, preparado con ayuda de un abogado. Seguía los estatutos corporativos, sin firmar, listo para presentarse formalmente. Y finalmente, el último documento, mi solicitud de divorcio, sellada por el secretario del juzgado, ya en marcha. El aire alrededor de la mesa se espesó. La conversación murió a media frase. Un tenedor tintineó en algún lugar de la mesa. Sentí el malestar colectivo extenderse como calor. Las manos de Rafael temblaron mientras revolvía los papeles. Su voz atrapada entre la incredulidad y el enojo. «No entiendes. Entiendo perfectamente», dije, doblando mi servilleta con cuidado. «Olvidaste quién lleva las cuentas». Por un largo momento, nadie habló. Sus socios miraron sus copas de vino. Su hermano se movió incómodo, y el mesero se quedó congelado al borde del salón, retrocediendo instintivamente. Me levanté, recogiendo mi abrigo, mi calma deliberada, ensayada. «La cena va por cuenta de la empresa». «No», dije con ligereza, y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, escuché el leve sonido del papel deslizándose sobre la mesa su imperio, deshaciéndose página por página para el fin de semana. Mérida susurraba. En una ciudad que vive de encanto y chismes, las historias viajan más rápido que el viento. Y la caída de Rafael era de las que se contaban con copas de vino y voces bajas. Sus socios convocaron una reunión de emergencia y para el jueves por la tarde, su nombre ya no estaba en el sitio web de la empresa. La joven, Daniela, renunció por motivos personales, aunque todos sabían qué significaba eso. No asistía a la reunión, por supuesto. No lo necesitaba. Los papeles ya estaban presentados, las cuentas congeladas y la narrativa escrita por su propia mano. Aún así, imaginé el momento, el peso de la realidad cayendo sobre él, mientras las personas que una vez encantó le daban la espalda. Un hombre tan hábil para actuar, de repente sin público, en casa. El silencio era casi sorprendente. Durante años había recorrido esa casa como un eco poniendo la mesa para dos, cerrando las ventanas que él dejaba abiertas, enderezando los certificados enmarcados en la pared de su estudio. Ahora, el silencio tenía un tono diferente. No era vacío, era espacio. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, tocando los marcos plateados en la repisa. Nuestra foto de bodas, tomada en Oaxaca hace tantos años, captó el brillo por un momento antes de desvanecerse en la sombra. No la moví. Algunas verdades merecen quedarse donde están. Preparé un té, el ritual estabilizando mis manos. El aire olía ligeramente a limón y lluvia del jardín afuera. Me senté junto a la ventana y escuché el sonido de nada. Un sonido que no sabía cuánto había extrañado, sin teléfono vibrando con sus llamadas nocturnas, sin risas que no eran para mí, solo el zumbido del refrigerador y el leve crujir de las hojas. Esa noche, dejé una lámpara encendida en el pasillo, como solía hacer cuando lo esperaba. Pero esta vez, no era para que él encontrara el camino a casa. Era para recordarme que ya lo había encontrado. El juzgado en la calle Morelos olía ligeramente a papel viejo y a brillantador de limón. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales altos, cayendo sobre filas de bancas vacías. Me senté en la larga mesa de roble junto a mi abogado.
con la misma calma que había llevado a cada auditoría, asentándose sobre mí otra vez. Frente a mí, Rafael parecía más pequeño de lo que recordaba su traje demasiado elegante para el hombre dentro de él. Su confianza desgastada. El procedimiento fue rápido. No hubo voces elevadas, ni súplicas finales por reconciliación. La evidencia había hablado semanas atrás. El juez aprobó el acuerdo tal como se presentó, confirmando la casa y los ahorros conjuntos devueltos a mi nombre, y la parte acordada de su pensión transferida. Mi firma fue firme. La mano de Rafael tembló. Cuando los papeles estuvieron firmados, el silencio se extendió entre nosotros, carraspeó, el sonido quebradizo. Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien. Lo miré a los ojos, no con enojo, sino con una especie de entendimiento final. No, Rafael, dije en voz baja, solo lo suficiente para el tuyo. Él desvió la mirada primero. El mazo golpeó una vez, el sonido claro y absoluto. Después de 17 años. El matrimonio que comenzó con una promesa terminó con papeleo y voces medidas, afuera. El aire era fresco. El primer aliento frío del otoño moviéndose entre los árboles de Ramón. Bajé las escaleras del juzgado lentamente. La luz del sol atrapándose en el anillo dorado que aún llevaba. Lo giré una vez en mi dedo. Luego lo guardé en mi bolsillo para cuando llegué a la calle. El peso que me había seguido durante meses se había ido, no desaparecido, sino levantado, como la niebla disipándose del río. No miré atrás. El día se sentía claro, y por primera vez en años, completamente mío. Los meses pasaron silenciosamente, medidos no en días de calendario, sino en pequeños rituales constantes. La casa en la calle Morelos había encontrado un nuevo ritmo más ligero, más calmado, ya no cargado por el eco de dos vidas fingiendo ser una. El silencio que una vez me inquietaba se había convertido en su propia música. Respiraba por los pasillos, gentil y viva. Cada mañana me levantaba con el sol y salía al jardín detrás de la casa. La tierra aún fresca bajo mis zapatos. El río brillaba más allá del seto, moviéndose lento y plateado en la luz temprana. Primero planté hierbas perejil, albahaca, romero, cosas que crecían con confianza. Luego vinieron las rosas. Aunque tomaron su tiempo, como todo lo frágil, no me importó esperar. Algunos días. Me sorprendía mirando hacia el porche, medio esperando ver la sombra de Rafael allí. Los viejos hábitos mueren como enredaderas viejas lentamente, con pequeños agarres tercos, pero el dolor se había suavizado. Ya no exigía ser nombrado. Una tarde, mientras el viento se levantaba desde el agua, escuché el timbre de mi computadora desde adentro. En la pantalla había un correo de una mujer llamada Laura. No la conocía. Había oído mi historia de alguien en la firma. Su esposo escribió. Había comenzado a ocultar activos. Gracias a lo que había aprendido de mí, ella reunió evidencia, habló con un abogado y se fue antes de que él pudiera arruinarla. Me recordaste que protegerme no es venganza, es supervivencia, escribió. Lo leí 2 veces antes de imprimirlo. El papel salió cálido, con un leve aroma a tinta y significado. Lo coloqué junto a mi viejo libro mayor de cuero, el mismo que una vez contuvo la historia de mi deshacer y ahora, tal vez, de mi reconstrucción. Al caer el crepúsculo, el cielo se suavizó sobre el río. Salí al porche y encendí la luz, viéndola brillar firme contra la oscuridad creciente. Esta luz ya no es para esperar, dije en voz baja. Es para la paz.